Hola, buenos días, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Una tarde espectacular hoy aquí en Berazategui. Y empecemos a hablar un poco más de ciudadanía. Nosotros estuvimos viendo que el proceso de socialización es aquel sistema o proceso justamente donde vamos aprendiendo valores, reglas y conocimientos. En una socialización primaria, la familia neutral, la familia principal, mamá, papá, los abuelos, los tíos, nos van enseñando un montón de contenidos, conocimientos, saberes que nos sirven para el día de mañana introducirnos en una sociedad más grande. Después tenemos una socialización secundaria que se empieza a realizar cuando la persona empieza a estudiar, por ejemplo, en el jardín, en la primaria, en la secundaria. Uno piensa que para la universidad la persona, o para cuando empieza el mundo laboral, ya está socializado, ya conoce la forma en la que se debe desarrollar frente a los demás. Ahora bien, pero arranquemos con esa socialización primaria, ahondemos un poco. ¿Qué cosas aprendemos en familia? Podrá ser un título, si hoy hubiera un pizarrón, escribiría cosas que aprendemos en familia. Tenemos que pensar lo siguiente. La familia es la encargada de esa socialización primaria, entonces, como decía hoy, va a transmitir un conjunto de reglas, valores y conocimientos. Reglas para lo que se debe hacer, valores para cosas que la sociedad considera que son buenos y conocimientos para poder desarrollarnos. Entonces, poco a poco nos vamos incorporando a una sociedad mucho más grande. Y la sociedad considera que esas cosas que aprendemos son importantes, significativas para que te acepten inclusive. Entonces, por ejemplo, la familia nos transmite una forma de hablar esa lengua, un sistema de comunicación para con los demás. Aprendemos cómo hablar la lengua, aprendemos un universo de palabras que cada vez con el tiempo se va haciendo más grande, universo referido a esa cantidad de palabras que conocemos, que cuando sos chiquito nos quedamos en papá, mamá y la teta, y que con el tiempo se va agrandando a entender qué quiere decir otorrinolaringólogo. Entonces, también aprendemos, por ejemplo, una forma no solo de hablar, sino de entonarla. Por ejemplo, yo voy a entender cuando mi papá se pone colorado, rojo y grita y dice peligro, significa justamente que está por pasar algo malo. Entonces, esa forma de entonar, de decir ciertas palabras, las vamos aprendiendo justamente con la familia. Por ejemplo, peligro, enojo, aprobación, felicitación, felicidad, son sentimientos o formas de entender qué está pasando en un momento que se aprenden con el lenguaje. También con una familia vamos a aprender, por ejemplo, una forma de vestir. Una forma, por ejemplo, de vestimenta dependiendo de la situación en donde estemos. Por ejemplo, para ir a un casamiento nos vestimos de cierta manera, para ir a jugar a la pelota nos vestimos de otra manera, para ir a tomar mate con los amigos nos vestimos de una manera, posiblemente para ir a comer un asado o comer un asado después de jugar a la pelota vamos a estar vestidos de otra manera. Entonces, de a poco nos vamos dando cuenta, en base al lenguaje, en base a nuestro contexto, nuestra familia, de qué manera debemos hablar, de qué manera debemos vestirnos, también dependiendo del ambiente. En un momento no sabíamos que nos teníamos que poner ropa cuando hacía frío, solo sentíamos frío. Y venía nuestra mamá, nuestro papá, un abuelo y nos abrigaba. Y ahí empezamos a entender que cuando hace frío no hay que solo sentirlo, sino abrigarse para no sentirlo. Entonces, de esa manera, las familias nos van enseñando normas, valores, conocimientos, una forma de hablar como un sistema de comunicación, como también nos va enseñando, por ejemplo, una forma de vestirnos. Y poco a poco vamos incorporando pautas de estilo, de gusto, cómo me gusta vestirme, qué estilo uso para vestirme. Al principio, hasta cierta edad, 10, 11 años, posiblemente tenga que ver con el estilo de los padres, porque los padres te compran la ropa, deciden qué ponerte, y con el tiempo y de acuerdo al contexto donde vos vivís, de a poco vas vistiéndote como a vos te gusta. Con seguridad, por ejemplo, no sé, un estudiante de arte se va a vestir de una manera y, no sé, un joven banquero, un chico que empieza a trabajar en un banco, es posible que se vista de una manera distinta. Miren cómo el contexto, el alrededor de donde uno está, puede hacer que se modifique la forma de vestir. Entonces, nuestras familias van a promover dos cosas, van a hacer que trates vos de adquirir dos cosas. Primero, la necesidad de cumplir reglas, porque si no cumplimos reglas, todo se desmorona. Debemos seguir una pauta, una serie de reglas, pautas para vivir en sociedad.
Y lo segundo que promueve la familia es asumir responsabilidades. Mis acciones tienen consecuencias y las consecuencias son mi responsabilidad. Si yo le pego a una persona, esa persona puede lastimarse, puede dañarse, puede, no sé, enfermarse de alguna manera psicológicamente, si le pegan o abusan de él, o no sé, cualquier cosa que yo le haga mal a otro, es mi responsabilidad tratar de solucionarlo o pagar por el daño ocasionado. Bien, las reglas se basan en el respeto. Generalmente las reglas son para poder respetar al otro y se basan en valores, como la honestidad. Por ejemplo, una regla es no robar, debes ser honesto. Como también las reglas están basadas en la responsabilidad, en la generosidad, en la solidaridad, la idea de ayudar al otro, ¿no? Entonces, cumplir las reglas no se empieza a ubicar en ciertos roles. Por ejemplo, el que cumple la regla de estudiar se vuelve posiblemente el más estudioso. El hermano o la hermana que es responsable con los hermanos más chicos se convierte en la hermana o hermano mayor, como un título, ¿no? Como una jerarquía. El que hace todas las tareas sin que le diga nada dice, este es el responsable. Entonces, cuando hacemos propias esas reglas, cuando las volvemos nuestras, es cuando más somos parte de ese grupo. En general empezamos a ser parte del grupo de los más grandes. Empezamos a dejar de ser parte del grupo de los más chicos. ¿Ok? Entonces, cuando más queremos pertenecer al grupo donde habitamos, cumplir las reglas es una forma también de pertenecer. Entonces, debemos tener en cuenta que el mundo donde vive nuestra familia, en algún momento se convierte en nuestro mundo. Ahora, no quiere decir que yo esté obligado a quedarme en ese mundo. Yo puedo vivir en otro lugar, puedo cambiar el contexto, pero hasta cierta edad nos apropiamos del mundo que nos toca, del mundo donde nacimos, donde pertenecemos hasta cierta edad. Luego, si la persona lo desea y lo puede hacer, podría cambiar su domicilio, podría cambiar la localidad donde vive, el país, el continente donde vive. Y obviamente se va a moldar nuevamente para pertenecer a ciertas reglas, ciertas normas que van haciendo que uno forme una identidad y una personalidad. A ver, la personalidad de la persona que no cumple reglas existe. La personalidad de la persona responsable, correcta, es un tipo de personalidad, es algo con lo que muchos nos identificamos, el que trata de hacer las cosas correctamente. Entonces, no siempre, hay que tener en cuenta que no siempre vamos a estar de acuerdo con todas las reglas. Por ende, cuando empezamos a aprender una regla, no tenemos por qué ponernos nerviosos ni nada, ni tiene algo de malo estar en contra de esa regla, pero sí necesitamos todos que nos expliquen el motivo de la regla. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué hay que cumplir esta regla? ¿De dónde sale? Y las reglas, si tienen el fundamento del respeto y el intento de la buena convivencia, tienen que tener un fundamento. No es porque yo lo digo. No es porque se me ocurrió y soy el papá y se acabó. Tienen que tener un fundamento para que las personas la puedan aceptar sin tener ningún problema. Entonces, las normas nos permiten pertenecer a un grupo, las normas nos permiten entender nuestros límites, saber hasta dónde podemos hacer. ¿Ok? Muchas veces la falta de cumplimiento de normas nos expulsa de algún grupo social, de algún grupo al que queremos pertenecer. Y no vengas más porque venís y pinchás la pelota cada que venís. No vengas más porque cada que venís, no sé, estamos vestidos de rojo y vos de negro. No sé, no vengas más porque cada que venís nos insultás, nos tratás mal, gritás. Y eso no es parte de nuestro grupo. Entonces el cumplir normas o reglas nos hace también ser parte de un grupo, que es algo que todos deseamos. Queremos ser parte de. Bien, les dejo una actividad, espero que se encuentren bien. El viernes que viene todavía vamos a estar de forma virtual. Yo lamento que aparte tuve 14 días antes, que se cumplió la semana pasada, que tuve que estar aislado por un alumno que tuvo COVID. Así que bueno, lamentablemente tenemos una semanita más. Y bueno, Dios quiera que podamos volver a nuestras clases presenciales, que para mí son fabulosas y disfruto mucho. Bueno, les mando un abrazo, nos vemos, buen fin de semana.